Hola, ¿cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del momento en el que ustedes estén viendo esta entrevista. Bienvenidos a Diálogos sin Permiso. Los saluda Roxana Lizárraga, boliviana. Me encuentro en un exilio desde Washington, D.C., transmitiendo y haciendo estos programas que son tan importantes por la libertad y la democracia de muchos países y en especial de Bolivia en este tiempo que está en las elecciones. Les presento a la analista permanente del programa, la senadora Sentarrec, y como siempre tenemos también a otro de nuestros analistas muy querido que está en Occidente, se encuentra en La Paz, el doctor Fernando Untoja, que ama las chamarras de cuero. ¿Cómo está, doctor? Bienvenidos a este programa. Buenas noches, Roxana, y buenas noches, Senta. Un gusto y contento de compartir con ustedes. Fernando, Roxana, nos acercamos a la finalización de la segunda vuelta. Creo que es un momento de gran importancia para los bolivianos, finalmente sorteando muchas dificultades, con muchas amenazas. Estamos al borde. Este próximo Díaz. domingo vamos a ir a emitir nuestro voto. Y en esta circunstancia creo que vale la pena hacer un programa que no hable solo del debate de ayer. Brevemente sí, nos tenemos que referir porque también es parte de la etapa esta importante que hemos vivido. Pero han habido otros aspectos que estuvieron en el tablero que creo que debemos considerarlo de manera sucinta para dejarle a los bolivianos una reflexión antes de emitir su voto. ¿Cuál es el sabor que les ha dejado el debate del día de ayer entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz? Yo les digo, yo he visto un Rodrigo Paz, mi primera apreciación, perdido con una lectura de un libreto que ha llevado y en algún momento pensé que Rodrigo Paz estaba describiendo el plan de gobierno de Libre. La propuesta del PDC sobre su plan de gobierno que ha sido presentada al Tribunal Supremo Electoral no coincide con prácticamente el 90% de la propuesta que el día de ayer hacía conocer Rodrigo Paz. Eh, Parecía un libreto de Libre leído por Rodrigo Paz. Y bueno, de Tuto Quiroga se esperaba que brille, ¿no? Que brille en un debate porque se conoce de, de cómo él se desenvuelve y también de todos los conocimientos que tiene sobre la materia, sobre la crisis, sobre el Estado. Esa es mi primera apreciación. ¿Cuál es la apreciación que tiene Senta? A ver, le voy a dejar primero que hable el doctor Fernando Untoja porque Perfecto. he leído, le estaba comentando al doctor Untoja que se ha hecho viral un artículo que él hizo, una reflexión sobre el debate, se lo encuentra en todos los chats y a ver, que nos dé su percepción y yo luego voy a poder decir mi propia apreciación. Siga, doctor Fernando. Habría tres figuras en el debate del domingo. Primero, hay el enfrentamiento entre programas. Segundo, entre dos personas. Y tercero, la manera como se maneja el discurso y la coherencia. Pues empecemos con el discurso en el debate. Tuto ha sido la fuerza tranquila con conocimiento, con coherencia y ha definido el programa de gobierno que planteó desde hace tiempo, desde que empezó la campaña. O sea, no agregó ingredientes a su programa. Eso ha sido valioso. Del otro lado, el programa de Rodrigo Paz ha sido, llamaremos así en el lenguaje boliviano, una especie de chanfaina, ¿no?
a lo que tenían han agregado varias cosas. Y fundamentalmente ha sido no la fuerza tranquila, sino una fuerza agitada, ideologizada, y que en lugar de explicar con claridad, se pasó atacando las del pasado, pero no proponiendo cosas concretas y la manera de implementar estos programas. Entonces estaba agitada, emocionada, pero cargado de ideología. Entonces yo no he visto fuerza tranquila. Con respecto al programa mismo, ahora, la manera como ha sido expuesta es importante. Tuto ha ido punto por punto, y eso es lo más importante. Y además, no ha leído, porque un candidato, si tiene un programa, tiene en la cabeza las cosas, salvo algunas cifras y ayudarse con alguna ficha. Pero en la lógica discursiva se defiende de cualquier un programa, porque es teórico, político e ideológico. Eso yo no he visto en Rodrigo. Rodrigo atacaba a Tuco, luego quería arreglar sus cosas y luego quería proponer y tampoco propuso. Ahí vemos, aquí vemos personaje tranquilo contra uno que se agita. Segundo, programas que no tienen ninguna comparación entre los dos, no tienen peso. Uno que tiene peso y otro que es improvisado. Y finalmente, podemos hablar ahora de los dos personajes que hablan a Bolivia. Y vemos ahí de que Rodrigo quiere brillar, quiere brillar, quiere hacer un poco de escándalo, queriendo atacar a Tuto, pero eso no tiene credibilidad, porque la gente también ha percibido de que puede atacar y no dejar de atacar, o tomar citas del pasado para calificarlo. No cayó en ese juego, estaba bien, o sea, no cayó en ese juego de acusarlo también, decirle algo. Entonces podríamos decir que Rodrigo ya ha sido contaminado por la práctica del arte. Entonces, si no es un hombre tranquilo, es agitado y tiene muchas incertidumbres en su cabeza y no puede defender así con coherencia su programa ni su posición política. Senda, ¿tú crees que yo en el debate vi algo, no sé si ustedes lo notaron, cuando Tuto le hacía la réplica o la dúplica y interrogaba sobre algo que hablaba Rodrigo Paz no conocía el tema, entonces respondía otra cosa y iba por otro punto, por otra línea, para no responder nunca la interrogante que le hacía Tuto Quiroga. Eso ha pasado como unas 2 o 3 veces, o simplemente lo he visto yo y ustedes tal vez no tomaron en cuenta eso o no pasó eso. No, coincido. Rodrigo tenía un libreto perfectamente armado y no se podía salir de su libreto. En ningún momento tuvo respuestas propias, sino que simplemente estaba en sus apuntes y no se quiso para nada desapegarse del libreto que le habían hecho, lógicamente, sus jefes de campaña, etcétera, y fue evidente. Por eso, esa es una estrategia, yo que trabajo en esto también, que usan mucho los que tienen un libreto armado, contestar lo que quieren y no lo que le preguntan, para no salirse del libreto y no correr el riesgo. Coincido también con el doctor Untoja en que Rodrigo usó el ataque sutil, no lo hizo burdamente como lo hizo Lara el anterior debate, que entró a provocar y salió, y solo provocó y salió provocando, ¿no? Y además muy groseramente. Lo hizo con guante blanco y de cuello blanco, pero atacó todo el debate.
fue un ataque sistemático a Tuto, que lo vivió con, pienso yo que mucho estoicismo, ¿no? Muy estoico, Tuto en su figura de ser un hombre serio, de ser, de no poder responder a este libreto. También hizo muchas referencias para poder estar en el ataque al pasado, usando, por supuesto, todos los temas de sindicaciones que son parte de la guerra sucia que elaboró su campaña. O sea, en todo el debate nos podemos poner a analizarlo minuciosamente y se refirió muchas veces al problema entre Cambas y Collas, sutilmente, con guante blanco, ¿no? Pero siempre mostrando que nosotros somos los buenos, los de Tuto son los malos. Allá está el aspecto discriminador, etcétera, etcétera, punto. Tuto estuvo, sin embargo, muy serio. Yo hubiera querido que esté más sonriso, pero él está muy compenetrado, muy reflexivo, muy compenetrado con el rol que le toca vivir. Lo noté y la verdad que me gustó también en parte cómo está corporizando hasta físicamente el rol, el momento que él tiene que enfrentar. Yo lo vi con una entera responsabilidad, se mostró como ese presidente que tiene que dar ese paso adelante en un país complejo, conflictivo, plagado de amenazas, destruido. Pero él, estoico, luchando, mostrándonos a los bolivianos, yo tengo la respuesta, yo tengo el camino, yo tengo la solución. De corazón lo sentí que él quería mostrarnos que su intención es darnos una respuesta. Ahora, todo lo que pasa en el camino va a ser difícil, pero lo vi honesto, lo vi decidido a luchar, lo vi totalmente dispuesto a ser ese guerrero que queremos los bolivianos tener para poder enfrentar esta batalla, que va a ser muy difícil todavía después de la elección. Con eso me quedo porque sintetiza un poco y de verdad que siento que fue sincero, Tuto, no tenía impostura, estaba queriendo decir, no desconfíen de mí, yo puedo, lo voy a hacer. Algo que también hay que tomar en cuenta y que me llamó la atención del debate, y con esto termino, es que Rodrigo Paz, al igual que el movimiento al socialismo, al igual que Evo Morales, cuando quería desprestigiar un proceso a un político o un partido político, utilizaba siempre la palabra Goni. Y creo que Rodrigo Paz ha estado en esta línea tratando de vincular a un gobierno del 2003, que ya sabemos que aparentemente está muy cuestionado ese proceso, pero tratando de manchar, ¿no? Cuando los tiempos creo que ya han cambiado bastante. Y pese a la campaña sucia que hizo el binomio, se dice, en torno a el binomio del PDC, en torno a los chats que supuestamente emitió el candidato JP Velasco, les comento que tenemos un análisis de un profesional, una entrevista muy valorada, pero también una entrevista seria que le hace el periodista Carlos Valverde a un especialista. Los invito para que escuchemos este análisis. Antes del video, Roxanita, para tener la precisión, sí, es en un programa de Carlos Valverde. El experto se llama Brian Montes, que es el invitado, para que la gente lo identifique. Es ingeniero, consultor y empresario tecnológico, así se presentó él, y habló sobre los tweets de que se le atribuyen a Juan Pablo Velasco,
y el modo en que de manera técnica él cree que no son reales, que las verificadoras que han dicho que es Bolivia Verifica, ¿y cómo es la otra? Chequea Bolivia. Chequea Bolivia, que han dicho que eran tweets que tenían evidencia de haber sido hechos. Él dice que han sido insertados en páginas sin ningún tipo de respaldo ni protección. No Poco tienen ningún confiables. tipo de nada confiables. No tienen ningún tipo de confiabilidad. ¿Ok? Ahora pasaríamos entonces a los videos que anunciaste, Roxana. Ahí este medio de prensa, Correo del Sur, dice, ¿no? Desacreditan la prueba contra Velasco. Este mismo experto, ¿no? Ahí se menciona el nombre, ¿no? Gualberto Téngala, ¿no? Él sí es un experto, por ejemplo, en seguridad informática, en forense informática, donde simplemente le han dicho archive.ph, que es las derivadas de archive.d y demás, no tienen valor legal. Porque él sabe, digamos, manejan los mismos argumentos que vos, ¿no? Claro, o sea, él sabe como antecedente de que este tipo de plataformas, este tipo de páginas no va a ser validado por ningún juez, porque el mismo juez, digamos, que conoce estos temas va a decir, no, esas plataformas a demostrar que han sido trucadas, han sido manipuladas, no podemos manejarlo como evidencia, ¿no? Ese es uno de los primeros videos que tenemos en el programa para analizar este tema, pero también escuchen muy bien, ¿no? La misma técnica que implementó el 2005-2006 el régimen de Evo Morales, los masistas, se valieron del tema racismo para ahondar más y crear divisiones muy fuertes entre bolivianos. Escuchemos esta segunda parte más, si me permiten, de esta entrevista que hace Valverde. Mostrado que el tuit es falso, pero el punto central es luchar contra la desinformación. Es una defensa al usuario, es una defensa a la verdad, siempre luchar contra la desinformación, que la información, yo escuché la semana pasada. Esto perjudica vidas, ¿no? Exactamente. ¿No? Y si vamos un poquito más allá, tocamos el tema racismo y bien sabemos que hay mucha tensión, ¿no? Y eso es lo que quieren hacer los desinformantes, quieren usar justamente este tema. No es por JP Velasco, no es por los partidos políticos, no estamos en contra ni de PDC ni a favor de Libre, pero estamos luchando contra el racismo y la discriminación. Estamos luchando contra cualquier forma de desinformación, ¿no? Por eso es que nuestra crítica es constructiva. A las verificadoras, indagar un poco más. A los periodistas, poner en tela de juicio inclusive a las verificadoras. Doctor Fernando Untoja, ¿qué puede decir al respecto? ¿Cómo se ha movido el MAS después de 2005, después de 2003? El MAS con las ONGs internacionales ha construido un sujeto político diferente al movimiento obrero. Ese sujeto político es el indígena. Entonces, sobre ese sujeto político han corrido y les ha ido bien, pues, porque a todo el mundo llamó de indígena y todos eran indígenas, incluso en el censo la gente hipócritamente dijo que era indígena en el primer censo, llegaba a más del 60%, y en la segunda ya no había más que 30%. Eso es un sujeto político. Ahora no tiene, con la caída del MAS, las disputas que han tenido, lo que mantienen la unidad, no tienen sujeto con esa fuerza. Entonces han buscado justamente el racismo para decir quién iba a ser víctima de la supuesta derecha. ¿Quién iba a ser? Ya no nadie le quiere del indígena. Entonces ahí han buscado esa palabrita de discriminación al COI. Querían construir del COI un sujeto político para decir de que los colas están en todo el país, cierto, pero son discriminados racialmente en Santa Cruz fundamentalmente. Y aquí yo quiero ser radical. ¿Es racismo o no es racismo nombrar, calificar a millones de bolivianos de indígenas? Lo indígena quita la identidad real de las comunidades de la población boliviana.
que esté en Santa Cruz, en San Julián, Cuesta Norte de Potosí, en Oruro. Bruscamente llegan una horda de izquierdistas y cambian la identidad de la gente y dicen, ustedes son indígenas desde hoy. Eso es racismo. Es como a mí me pondrían un sobrenombre, que soy Fernando, que me llamen cualquier otra cosa. Eso es racismo. Entonces, no ha funcionado y no va a funcionar de que ahora quieran hacer sujeto político de Locoya. Locoya no es ni raza ni etnia, no es. Es el encuentro de los bolivianos en todo el país para reproducir formas culturales. No tienen que ver nada con la identidad. Pero han inventado justamente, había que cargarle esa dosis así fabricada de que JP es racista porque había dicho tal cosa hace 20 años, hace 15 años. No tiene ningún sentido. Es una actitud desesperada porque ya no tienen pretexto y sujeto político. Ahora, si han demostrado que no se puede, digamos, verificar, no se puede demostrar, ahí están cayendo justamente en la impostura, en la manipulación que han emprendido para bajar de popularidad o para que no crezca de popularidad JP. JP no necesita popularidad, es un tecnócrata que puede ser útil y valioso en el poder. Si hubiera sido un protagonista que removía árboles y viento, tal vez le hubiera servido, pero no ha servido, la gente no ha creído. La gente no cree, ni los propios curas en Santa Cruz ni en Oruro no creen ese cuento de que había escrito hace 15 años. Entonces, tenemos que tener atención a esto. Cualquier dicotomía hay que romper para que Bolivia no viva dividida ni en regiones, ni en etnias, ni en colores. Cualquier dicotomía. La dicotomía, el pensamiento dicotómico es propio de la izquierda, porque no puede poner cosas, no tiene una lectura clara del país y quiere escuchar a la gente la más desinformada, y para eso han tenido que desinformar ellos mismos y para que la gente les crea. ¿Qué colla en Cochabamba puede sentirse ofendido cuando le dicen en Santa Cruz, en Oruro, en Perú? Ninguno. Lo colla es la construcción de una relación social y económica que va marcando la identidad boliviana. Entonces acá les ha ido mal la cosa, han querido explotar, les ha ido mal, nadie los cree. Incluso y en algo, doctor, y en algo también, doctor, discúlpeme, y en algo también que les ha ido mal es en el tema de la utilización de los símbolos, ¿no? Porque le entregan una bandera, una huipala a JP y ahora es el escándalo. ¿Por qué JP se pone la huipala en la espalda? ¿Por qué JP hace un saumerio, hace una mesa, quema una mesa a la Pachamama? Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no lo puede hacer JP? Tú has visto varias críticas, Senta, al respecto y quieren hacer ahora, este es el nuevo escándalo. Tengo una explicación justamente para este fenómeno, estos fenómenos, que son, han sido la médula, el intento del que se ha valido la campaña de Paz Lara y lógicamente sus asesores, tratando de generar una moneda de dos caras, así la voy a llamar. Por un lado, una confrontación racial que tratan de estimular, esto todo diagramado en Occidente, disparar una confrontación racial utilizando esos supuestos tweets que ya vemos que no tienen ningún tipo de veracidad para encender en Occidente el ánimo contra Locamba, Locamba que va a tratar de siempre discriminar supuestamente Locoya. Y al revés, en Santa Cruz intentan prender
toda la estigmatización contra JP, todo dirigido a JP. O sea, JP no debe ser aceptado ni en Occidente ni en Oriente. Porque para los propios Canvas también es un traidor, porque se agarra la huipala y las redes están llenas de todo eso. JP, ¿cómo va a agarrar la huipala? Si la huipala es el símbolo por excelencia que se ha utilizado para destruir Locamba. Y él entonces un destructor de Locamba por haber agarrado la huipala. Por Dios, aquí vemos cómo esto fue armado, cómo esto es para no dejarle respiro al pobre JP, que se inaugure en la política con la mejor voluntad, con la mejor sonrisa, con todas sus capacidades tecnológicas, con todo su deseo de crecer, que nos los ha hecho evidente en su debate y en sus participaciones, cómo aprende tan rápido. Y en Occidente pretenden anularlo. No puede él tener entrada porque es un comecolla. Ese es el término que le quiere poner la campaña. Y en el Oriente no tiene entrada porque es un traidor, que esa palabra la han acuñado muchísimo en Santa Cruz, traidor de los Canvas, porque porta un símbolo que es símbolo de lo colla, lo indígena, lo que se han inventado. Entonces, por Dios, esto pues es burdo y no puede ser que la gente no se dé cuenta. Si no se da, este último momento se lo queremos mostrar, que es campaña urdida, queriendo destruir esa seriedad de Tuto para responder frente a Bolivia, ese compromiso con artilugios que son sumamente deleznables. Yo lo dejaría hasta ahí, Roxanita, porque creo que la gente va a tomar su opinión, porque tenemos otros temas importantísimos para pasar y no nos va a dar tiempo. Exactamente. La gente va a sacar el análisis de esto. No sé si funciona una campaña muy similar a la del 2006 que hizo Evo Morales y que están aplicando en este momento. Algo me hace pensar que tal vez los mismos asesores de campaña de la dictadura del régimen del MAS están en este momento trabajando y operando con Rodrigo Paz. Hay un tema que preocupa a todos los bolivianos y los bolivianos tenemos que reflexionar al respecto y es este voto consigna. ¿Hasta qué punto los bolivianos, mucha gente, está dispuesta a seguir este voto consigna, está dispuesta a ser el esclavo y votar en columna por lo que le dicte su sindicato? Si cuando hay mucha gente que sabe que podrían existir intereses tal vez muy personales de algunos dirigentes y que no son tan beneficiosos para la gente que está en torno o son componentes de estos sindicatos. Ese voto consigna es un voto peligroso para la democracia, para la libertad, pero para la misma esencia de la libertad de un boliviano, por ejemplo. ¿Qué opina, doctor Untoja? Están haciendo todos los esfuerzos posibles para que funcione el voto consigna. Porque en los 20 años les han tenido atrapados, presos, a los votantes bajo el manto de los movimientos sociales. Y los dirigentes de los sindicatos se han convertido en mercenarios. Entonces, cuando el MAS no tuvo un candidato fuerte, así como el MAS, y cuando han mutado el masismo en el PDC, lo que ha servido es la consigna. Votar por Lara en todos los lugares donde hay militancia masista. Y esa consigna han logrado que tenga efecto, que tenga fuerza, lamentablemente. Ha sido jugadas muy hábiles de Morales, del propio Arce y de sus candidatos cantores que participaron en la primera vuelta. Entonces, ahora, ese voto consigna está sujeto aquí a la presión y a la represión. La presión es que si no votas en tal comunidad, entonces vamos a quitar
tu tierra. La presión. La represión es también tratar de sacarlos incluso de la comunidad del rey. Ahora, cierto, hay contestación a esa presión, hay contestación. Pero no hay que perder de vista de que 20 años de machacada a la mente de la gente todavía pesa. Quiero terminar con esto. Ustedes hablaron que JP se puso la huipala en la espalda y se puso a pichar un poco de coca. Y la gente mala fe ha dicho, JP estaba mascando coca, ¿no? Mascando. Está dirigido eso. JP no sabe pichar, masca coca. Quienes pichan, solamente ellos pueden pichar, los mascan. Ponerle la huipala, como decía Senta, es hacerle odiar en Santa Cruz de traidor y en Oriente, en Occidente bien. Al traidor será domesticado con la huipala. Pero sin embargo no hay que olvidar que en San Julián, todo el norte integrado, la gente hace su acto. No es exclusivo, digamos, de los Andes la huachta. Entonces esas cosas hay que revertir. Es peligroso, cierto, seguir pensando en términos dicotómicos y usar en un lado y en otro lado a un candidato. Tiene que ignorar eso, JP. Es demasiada trivialidad. Entonces hay que ignorar. Hay que apuntar de que el boliviano vote con conciencia y vote para el corto plazo y para el futuro. Porque anoche solo se habló de corto plazo, ¿cierto? Pero el planteamiento más contundente ha sido de Tuto. Por eso yo llamo estructura del pensamiento. Porque primero ha dado una ecuación. $100 no hay. Eso no puede, Rodrigo. Eso ha sido el masazo que ha dado Tuto a PDC, a Rodrigo. $100 no hay. ¿Y de dónde va a sacar $, Rodrigo? Y no dio respuesta. Bueno, Roxanita, a mí me preocupa tremendamente, por eso creo que lo traemos al programa, que es otro de los aspectos a tomar en cuenta antes de ir a emitir el voto y que se cierre este periodo de segunda vuelta electoral. Me preocupa el voto consigna porque estoy convencida que ese es el voto que definió al ganador de la primera vuelta y que debe ser observado, que tenemos mecanismos para observarlo, porque no puede ser que la gente sea amenazada para poder emitir este voto corporativo, que se use la coerción, la fuerza, la amenaza y no se deje libertad. O sea, esto es un motivo gravísimo para anular las mesas donde aparece en realidad identificado este voto consigna, este voto corporativo. No lo podemos tomar porque no hay libertad y creo que debemos escuchar, ¿no? Tenemos unos videos justamente las denuncias. De varios comunarios, de varias comunidades, de varias personas, ¿no? Escuchamos estas declaraciones. Usted va a una reunión y en la reunión se habla que tiene que votar por Rodrigo Paz. En la reunión de asamblea que son de las comunidades. Caso contrario. Ya a veces viene, perdón, el castigo. Lo que nosotros queremos es que sea democrático porque tiene que haber un cambio total. Incluso en las comunidades tiene que haber un cambio de autoridades. ¿Esta es bajada de línea de la federación? La instrucción, por supuesto, que es de la federación subcentral y centrales. Esos son los que hacen las reuniones con las comunidades, ¿ya? Visitan también las comunidades. Por lo tanto, los instruye a los sindicatos y a los corregidores. En caso de que no hagan caso, ¿hay sanciones? ¿Qué les advierten? Hay sanciones también. ¿Qué tipo de sanciones? Por ejemplo, puede venir una donación, supongamos, van a dar 1 kilo de azúcar. Ya no lo han dado porque el compañero no ha obedecido, no ha votado por tal candidato. Pero sí es secreto. Lamentablemente se sabe porque, ¿saben? En la comunidad somos 50, por ejemplo. Cuentan, ¿cuántos han votado? Pues
Ahora nadie va a decir, vos has votado, ahí puedo disimular, yo he votado por uno y por otro. O sea, les ¿no? están pidiendo que voten por el PDC. Así es, quieren votar por don Rodrigo Paz y don Lara, eso es el PDC. Imagínense, pero no solamente esto es lo que pasa en esta comunidad o este ejemplo que nos dan. También hay en los pueblos indígenas, también hay esta presión, esta coerción que se hace contra toda esta gente y no tiene libertad para ejercer su voto con su propia conciencia, lo que estas personas quieren. Escuchemos estas declaraciones. Constituido por los Esutzebés, Bartolinas, CONAMAC, Interculturales y demás organizaciones, incluido la Central Obrera Boliviana prostituida, yo diría. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos viniendo a decir que no solo tiene que respetarse la democracia, sino que estas organizaciones sociales no pueden seguir sustentando esta forma de actuación política de esta clase política que actualmente pretenden romper la democracia con el país. Es más, estamos denunciando de que las bases sociales campesinas, indígenas, prácticamente durante los últimos 20 años hemos sido sometidos a, yo diría, a una suerte de un pongueje político contemporáneo, para asistir con multas de 150, 200 bolivianos a las marchas, a las reuniones, ampliados del partido de gobierno, antes del MAS, ahora del PDC. Imagínense, esto está en cuestión en este momento, lo están denunciando. Es el tiempo que rompan estas cadenas y ellos mismos se designan y se sienten pongos. Y nos han tomado como pongos hace 20 años para llevar a la presidencia a esta gente que tanto daño le ha hecho en estos 20 años al país. Creo que es el momento del cambio, el momento de dar libertad en absolutamente todo en el país. Senta, doctor Mtoja, este tema realmente es muy preocupante. Yo tengo una duda. Hay una encuesta que se ha presentado hace algunos días y se habla de un voto de gente indecisa. ¿Estos indecisos será o tendrán relación con el voto consigna? ¿Serán los del voto consigna? ¿Qué opinan? Bueno, los indecisos de la primera vuelta fueron los que aparecieron totalmente decididos por el voto del PDC, sorpresivamente, ¿no? Entonces, más estas denuncias, donde se muestra y se identifican incluso de qué dirigentes vienen las amenazas, las órdenes, etcétera, y hace recién, por ejemplo, a Huarachi, que ha tenido que renunciar, le han descubierto cantidad de casas, dinero, cuentas, o sea, forrado en billetes el señor. Eso es lo que han hecho las cabezas de estos sindicatos o movimientos sociales. Forrarse de dinero, hostigar a todas sus comunidades, a los movimientos sociales, llamados movimientos sociales, para exigirles adhesiones, acciones en contra de sus derechos, de su derecho, de su decisión. Bueno, él lo dice, el dirigente. Sus palabras son clarísimas. Un pongueaje político. Volvió el pongueaje. ¿Qué? ¿Vamos a admitir eso? El órgano electoral y todos los veedores tienen que estar alerta, porque la primera vuelta yo vi mesas enteras donde había el voto por el PDC. No había una sola persona que hubiera votado por otro candidato. Pues ese es voto corporativo, por favor. No puede haber en una mesa semejante adhesión, ¿no? Que no sea porque es obligada. Entonces, no vamos a tener tiempo para tratar más este tema, que es muy delicado, pero dejarlo señalado, Roxanita, porque creo que vamos a tener ya que pasar al cierre del programa. Exacto. Donde tenemos que ver el cierre del debate, las posibilidades que nos dejan todas estas actuaciones que han habido desde la primera hasta la segunda vuelta.
Los dirigentes de este sindicalismo de 20 años que ha implementado el masismo han tenido una transformación de dirigentes sindicales a delincuentes. Eso nos dice prácticamente la historia y el paso por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, del señor Huarachi, de dirigentes sindicales convertidos en delincuentes. Delincuentes sindicales, porque hay varios tipos de delincuentes que se han convertido, varias conversiones. Ladrones, convertidos en ladrones. Muchas gracias, doctor Untoja, y estamos... Pero queremos mostrar, Roxanita, la cara de preocupación de... Exactamente, me olvidaba. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Qué es lo que habrá pasado con Edman Lara, no? ¿Será un tema de preocupación por la esposa, falta de dormir o mucha euforia antes y le vino un bajón? Pero ustedes observen este semblante. Bueno, eso, esa imagen propició una situación, ¿no? Donde una presentadora a la que quieren sacrificarla ahora porque el comentario se le fue con el micrófono abierto, dijo parece dopado. Pero yo, en defensa de la presentadora, que solamente hizo una alusión espontánea, no quería, fue un comentario por la imagen que veía, yo pienso que no tenía ningún otro objetivo. Puedo decir que fue la misma apreciación que yo tuve y todo el grupo de personas con los que vi el debate, que eran familiares, amigos, más de 20 personas. Todos se pararon, se detuvieron en esta apreciación. Incluso muchas personas, antes que yo lo hiciera, que me toman a mí como experta por psicóloga, porque eres psicóloga, lo hicieron otras personas. Por favor, senta, mira, esa imagen está dopado. Bueno, algo pasó, nosotros no podemos decir qué, porque no corresponde, no tenemos ninguna posibilidad. Pero tú tienes muchos pacientes, ¿no? Tú tienes muchos pacientes, entonces, por pero ahí pero sí no estaba en la actitud que normalmente tiene cuando está frenético, ¿no? Cuando se pone en realidad en ataque, estaba totalmente fuera, como caído, como en otra situación, en otro estado. Bueno, no exactamente, le vienen estos bajones, ¿no? En momentos Lara está frenético y después tiene bajones y después cambia. Realmente siempre sorprende con algo. Siempre sorprende con algo. Pero como tenemos que irnos también, Roxanita, doctor Fernando, hay una cosa, un lapsus, que no podemos irnos sin un poco el tono. ¿Será lapsus? O también, tal vez en el interior de él mismo, cree que es lo mejor para el país. Que esa es la explicación del cada uno. Claro. Esa es la explicación freudiana del lapsus, Roxana. La explicación freudiana del lapsus es que el inconsciente habla. El inconsciente, más allá de lo que vos no querés, de la censura que tenés, dice lo que cree, lo que piensa. O sea, se devela, se muestra. Entonces, eso es la interpretación del lapsus. Y yo digo que hubo un lapsus. Rodrigo Paz. No podemos abandonar a la patria. Vaya a votar, vote libre, vote libre, vote libre. El voto para este 19 de octubre. Vote libre, vote libre. Vote libre este 19 de octubre para hacer una Bolivia grande, justa y próspera. Sí, bueno, yo lo vi. Cuando dije vote libre, yo, por Dios, o sea, ya el cherry en esa torta del debate, ¿no? Un lapsus que después significó en una conferencia de prensa donde Rodrigo Paz estaba justificando y estaba pidiendo que no le hagan memes. Una interpretación psicoanalítica, Roxana.
si se me permite. Claro que sí. Una interpretación psicoanalítica. En realidad, Rodrigo, psicoanalíticamente, no bajo la psicoanalista Senta Rex, sino bajo el psicoanálisis, había tenido un discurso que él lo presentó muy cuestionado, con un libreto muy bien armado, muy aprendido, pero en su inconsciente, y quería mostrarse muy canchero, muy ameno, dominando el escenario, acusando a su contendor, y era el dueño de todo, pero en el fondo sabía que no era así. Y al final el inconsciente se le escapó. No pudo seguir en la jaula. Y se escapó ese ratón tremendo del inconsciente, para que todos nos muramos de risa como cuando aparece un ratón en una fiesta. Y dijo, bueno, no tengo programa, vote libre, porque ese es el programa. O sea, es algo similar a eso. La interpretación sería que él no se sintió dueño del programa que presentó. Entonces sintió que sí, Tuto era dueño del programa. Wow. Yo pienso que el inconsciente... Buen análisis, Senta. Buen análisis. Soy buena psicoanalista. Muy buena. Y demás. Es que ha delatado anoche el inconsciente. Como tú dices, ha visto que su programa es minable, no vale mucho. Él está consciente de eso, él. Pero el inconsciente le hace decir de que está perdido. O sea, ha perdido las elecciones. Eso es lo que dice el inconsciente. No voy a ganar, entonces voten por libre. Yo entendí así, con mis pocos conocimientos de psicoanálisis. Porque el inconsciente, cuando delata, no solamente delata lo que desea uno, sino lo que ya ve como irrecuperable, como una derrota. Así es. Esa es la interpretación psicoanalítica aplicada a la política. Muy bien, clarísima. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, llegamos al fin, ha sido un programa exquisito, vamos a estar pendientes, seguramente para hablarle a los bolivianos vamos a tener la oportunidad, esperemos, de tener un programa antes de las elecciones y en nada más horas después de la votación y que conozcamos los resultados en Bolivia. Nuestra despedida, los abrazo, estamos en un tiempo de oración. Ustedes sabían que la oración, cuanto más personas nos unimos en oración, causamos más, un campo de energía mucho más fuerte y una conexión con nuestro Supremo más grande. Entremos en oración, creo que es importante. Y bueno, los abrazo aquí, siempre esperanzada con que las cosas vayan cambiando en el país. Senta, muchas gracias. Bolivia, doctor Untoja, muchas gracias. Bolivia, votemos para ser libres. Votemos por nuestra libertad. Creo que sabemos cuál es el camino y que tendremos la posibilidad de abrir esas puertas al futuro, al porvenir. Tu voto es libre, dicen. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un abrazo.